Hola a todos una vez más, bienvenidos a otro capítulo de la historia del MKK Team. Ya esta vez contamos con micrófono, así que creo que nos despedimos de los problemas del mal audio, como el del episodio anterior, por el cual les pido disculpas. En el último episodio estábamos hablando de que yo estaba por adquirir ya un cajón de Ultimate Mortal Kombat 3. Y en efecto había hablado con Argenis para ver si podía hacernos el favor de conseguirnos uno para comprárselo. Y en efecto esto fue así. Habíamos ya cuadrado hora y fecha de entrega, algo más de un mes. Él nos pidió tiempo para conseguirlo, ya que él los tenía en la isla de Margarita, acá en Venezuela. Y luego, al cabo de un tiempo, me llamó y me contactó y me dijo que iba para la casa a llevarme las cosas. Yo en ese día estaba trabajando e incluso pedí un break para salir rápido a la casa y recibir, como quien dice, el encargo. Bueno, pues muy emocionado, cuando llego a la casa veo que están bajando el cajón de arcade. Era una máquina gigantesca en un cajón showcase Dinamo, si no me equivoco. Yo le había pedido a Argenis que por favor no le colocara los botones, que me dejara eso a mí, y le pedí los colores correctos para el tablero original. Bueno, ya con la máquina conectada la encendemos y Mortal Kombat 2. Yo pedí Ultimate Mortal Kombat 3 y me trajeron Mortal Kombat 2. ¿Por qué? Le hago saber a Argenis, oye, mira, ese no fue el juego que yo pedí. Y él me dice, bueno, tienes razón, me equivoqué, pero sí tengo una tarjeta de Mortal Kombat 3 Ultimate. Y yo le dije, bueno, tráemela, pero hagamos algo también. Véndeme esta de Mortal Kombat 2. Y bueno, el mismo día, Mortal Kombat 2 y Ultimate Mortal Kombat 3 en mi casa, en arcade, original. Bueno, y les cuento que esa misma tarde Homero apareció por acá por la casa, y como él trabaja con carpintería, él se ofreció a hacerme el tablero para la máquina, el cual quedó excelente, y ese mismo día lo trajo, en la noche, y le abrimos los huecos al mismo. Pero Homero no se quedó a jugar, nos quedamos la lista y yo jugando hasta las 3, 4 de la mañana, disfrutando de Ultimate Mortal Kombat 3 en arcade original. Por supuesto, ese mismo fin de semana los muchachos se fueron a la casa, Otto, Alfredo, Homero, la lista y yo, y todos estuvimos jugando bastantes matches ahí, súper bueno, súper genial, volviéndonos a adaptar a los controles arcade otra vez, ya que teníamos muchos años sin jugar en arcade original. Y luego de pasado un tiempo, me contacto con un amigo llamado Barto, el cual me dice que hizo contacto con una persona de Puerto Cabello que dijo que nos conocía, que conozco a Pedro, a Hanso, que jugaba Mortal Kombat en el centro comercial Camoruco, y conocía a Homero y a los demás muchachos, y que su nombre era Roddick, por supuesto, RZP. De ahí luego, bueno, cuadro con Barto, y Barto me proporciona el número de RZP y nos ponemos en contacto por Messenger, súper viejo esto. Y es así como una buena tarde me pasan a visitar RZP y Matute, y llegan hasta mi casa, y yo, oye, los recibo con mucha felicidad, pues tenía muchos años sin verlos. Y muchos años sin haber jugado con ellos, de verdad, bastantes años. Ese día yo me recuerdo, tenía un dolor de cabeza súper terrible, y me pongo tal cual como las caricaturas, un bistec gigante de carne en la cara. Y era cómico porque ellos tenían tiempo sin jugar y estaban muy acostumbrados a las jugadas viejas de los salones de arcade, cuando ya nosotros teníamos tiempo usando las jugaderas nuevas y los combos nuevos que habíamos aprendido. Y fue un choque bastante fuerte para los muchachos. De hecho, RZP estaba como preocupado, así como que, hey, ¿qué es esto? No puede ser, tú te estás muriendo del dolor de cabeza y no te podemos ganar. Sobre todo cuando conocieron personajes como Kano, Cabal. Lamentablemente, con el tiempo, esa pantalla de esa máquina showcase fue dañándose y fue cada vez más difícil conseguirle repuestos, por lo cual no me quedó más de otra que venderla, y me la compró mi amigo Otto. Pero como yo tenía 2 tarjetas, me dije a mí mismo, voy a preguntarle a Argenis si tiene cajones de los pequeños. Y me dijo, sí tengo cajones de los pequeños. Le dije, bueno, Argenis, ¿cuánto me vendes 2 cajones? Y me los dejó a muy buen precio, y así que aproveché la oportunidad, y en ese momento ya teníamos en la casa 2 cajones, uno con Ultimate Mortal Kombat 3 y otro con Mortal Kombat 2. A todas estas, si no me equivoco, eso es 2004 o 2005, yo creo que a finales de 2005. Los muchachos siempre iban a la casa y jugábamos, y por supuesto luego fue Humberto para allá y se enamoró del simple hecho de tener máquinas en la casa, y lo puso en contacto con Argenis, y con él también adquirió bastantes juegos de arcade. Recuerdo muy bien un lote que compró Humberto en Caracas, que le traía 14 máquinas arcade y se los trajeron en un camión desde Caracas hasta Valencia, en el cual tenía Killer Instinct 2, tenía
Street Fighter Champion, tenía Mortal Kombat 4, tenía Virtua Fighter 2, tenía Outrun, tenía muchos juegos ahí. Y entonces, bueno, yo me empiezo a hablar con ellos y les digo, muchachos, yo tengo una idea desde hace bastante tiempo. ¿Qué les parece a ustedes hacer torneos de Mortal Kombat? Oye, la cara de ellos fue así como de sorpresa, wow. Torneos de Mortal Kombat. Y les muestro todo de shoryuken.com, les muestro los torneos de Japón, el Super Battle Opera, que era una de las cosas que a mí me tenía fascinado, ver los videos de ellos, los B5, creo que el Evo ya existía, Evo 2002, 2003. Ya incluso Daigo había hecho el parry, o sea, imagínense, era ya 2005 si no me equivoco. Y una buena tarde de enero del 2006 nos reunimos acá en mi casa con el motivo de celebrar el primer torneo de Mortal Kombat en Venezuela organizado por el MKK. Éramos Humberto, RZP, Matute, mi persona, Alfredo y la lista. Y se dio el primer torneo de Mortal Kombat Trilogy, el cual fue grabado en VHS, pero lamentablemente no tenemos esa copia respaldada. Ese torneo, si mal no recuerdo, lo ganó Alfredo, segundo RZP, y yo quedé de tercer lugar. Muy, muy bonito recuerdo, de verdad. Después de haber hecho ese torneo, grabado los videos con un capturador especial llamado MP4 portátil que tenía RZP, el cual conservo y lo voy a buscar para que vean las fotos. Y luego, lo primero que queríamos era continuar haciendo esto. Nos gustó mucho el resultado del primer torneo e iniciamos las ideas para un segundo torneo inmediatamente. Esta vez lo hicimos en el local de un amigo, Antonio, que ya lo he mencionado varias veces, quien tenía un local de videojuegos. Y esa vez tuvimos 8 participantes. Habían 2 personas nuevas que escucharon por internet que iba a haber un torneo y se llegaron hasta allá. Esta vez en el torneo, bastante aguerridos los matches, RZP sería eliminado en su primera pelea y el primer lugar sería obtenido por Alfredo una vez más. Yo quedé de segundo lugar. Tenemos varias anécdotas ahí, esos videos ya los pueden ver en nuestra página. Y una cosa muy chévere que copiamos también de shoryuken.com era grabar los videos en formato de DVD y venderlos en los eventos posteriores, bueno, para ayudarnos a socavar gastos. En el tercer torneo ya estuvimos en Morón, donde se presentaron varios jugadores nuevos, que ya hoy en día ustedes deben conocerlos como Shadow Master, Reinaldo, Víctor y otros que ya no están jugando como Josué. Todos ellos llegaron a convertirse en jugadores emblemáticos de los cuales ya ustedes conocen. Ese tercer torneo lo ganó RZP, yo quedé de segundo y ya estábamos ideándonos el cuarto torneo. Esta vez sería en casa de uno de nuestros amigos en Puerto Cabello, pero en ese momento pasó algo muy interesante. Recibimos un contacto de unas personas de Maracay, de La Victoria, otro estado, y estaban diciendo, oigan, ustedes son buenos, pero yo soy mejor. Tengo gente que juega. Nuestro amigo Jorman, nuestro amigo Canfei y nuestro amigo Johnny. Entonces tuvimos por primera vez competencias de estados distintos a nosotros. Ese torneo estuvo súper bueno. Y luego de eso, de que esos amigos aparecieran por ahí, ya para el quinto torneo nos llamaron otras personas de Maracay como tal. Nuestro amigo Pablo, que en paz descanse, Rudy y Mario, personas que jugaban muy muy bien al juego y nos invitaron también para donde ellos vivían. Y así fue como fue creciendo, llamémosle el furor a los torneos que hacía el MKK. Y se fue anexando cada vez más gente de varios estados. Luego aparecieron los amigos de Barquisimeto, Francisco, El Gato, Roberto, todos ellos excelentes jugadores. Y ya llegó un momento en donde ir a los torneos del MKK a demostrar quién era el mejor, era lo que estaba de moda. Les puedo decir que ese año hicimos torneos todos los meses. Inclusive poniendo una nueva modalidad por puntos acumulados por torneos ganados, perdidos, participaciones, en la cual llevamos un ranking nacional de jugadores de Mortal Kombat Trilogy y Mortal Kombat 3 Ultimate de Arcade. Ojo, y ahora que les menciono Mortal Kombat Trilogy, no lo había hecho al principio, ¿por qué usamos Mortal Kombat Trilogy en Nintendo 64? Lamentablemente, no en todos los estados todas las personas tenían la oportunidad de tener la máquina de Mortal Kombat 3 Ultimate en su casa. Y la emulación también era algo de muy poca
opción para muchos acá. La versión de PlayStation 1, por supuesto, es más cercana a Ultimate Mortal Kombat 3 de arcade, pero de verdad acá el PlayStation 1, para ese juego la gente no le gustaba. No por el tipo de juego, sino por el problema de las cargas y que el lector de PlayStation 1 se descalibraba muy fácilmente. Optamos entonces por jugar la versión de Nintendo 64 de Mortal Kombat Trilogy, ya que en todos los estados habían 64, de hecho todavía en todos los estados hay 64 controles y cartuchos del mismo juego. Eso sí, cada vez que podíamos hacíamos un evento en conjunto donde teníamos Ultimate Mortal Kombat 3 de arcade, generalmente acá en Valencia, y Mortal Kombat Trilogy de Nintendo 64. Y es así como incluso se logró el sueño de tener una página con dominio web, mkcompetitive.com.be, nuestro propio dominio web. Recuerdos muy bonitos de verdad. Bueno, y esa ha sido la historia de cómo comenzó, cómo nació el MKK Team Venezuela. De aquí en adelante vamos a recordar anécdotas de torneos, de eventos, los viajes, los reconocimientos, los logros obtenidos por los integrantes del MKK Team, tanto en Venezuela como afuera, y ese tipo de cositas así. Esperamos, bueno, este episodio, a pesar de ser corto, haya sido de su agrado, y en el próximo espero poder hablar de eso mismo. Vamos a ver también si diversificamos acá las cositas que se enseñan o hablan. Saludos a todos, gracias por su atención y bueno, siempre bienvenidos acá.